Durante décadas, su risa nos acompañó en cada hogar latinoamericano. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, construyó un imperio de alegría con El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado y docenas de personajes que marcaron generaciones enteras. Pero detrás de las risas grabadas, detrás del barril del Chavo y las antenas del Chapulín, se escondía una historia que jamás nos contaron. Una historia de control, explotación, traiciones y secretos que destruyeron vidas y carreras. Hoy, vamos a hacer algo que muchos considerarán sacrilegio. Vamos a quitarle la máscara al hombre que nos hizo reír, para descubrir quién era realmente Roberto Gómez Bolaños. Esto es, el lado oscuro de Chespirito. Para entender la oscuridad, primero debemos entender el poder. Y Chespirito no solo era el protagonista de sus programas, era el dueño absoluto. Roberto Gómez Bolaños escribía cada guión, dirigía cada escena y, lo más importante, era propietario de todos los derechos. Cada personaje, cada frase, cada gesto cómico le pertenecía legalmente. Esto significaba algo terrible para el resto del elenco. No importaba cuánto amara el público a la Chilindrina, al señor Barriga o a Kiko, ellos nunca serían dueños de su propio trabajo. Carlos Villagrán, el querido Kiko, lo denunció años después. Nos trataba como empleados desechables. Trabajábamos jornadas extenuantes, 6 días a la semana, y las regalías solo llegaban a su bolsillo. Edgar Vivar, el señor Barriga, fue más discreto, pero reveló: había reglas no escritas. No podías hablar con la prensa sin autorización. No podías hacer otros proyectos. Tu vida le pertenecía a Roberto. Pero el control no era solo profesional. Chespirito decidía quién podía tener romance con quién en el set, quién merecía más tiempo en cámara, quién se quedaba y quién era borrado de la historia. Como un dios de su propio Olimpo, Roberto Gómez Bolaños ejerció un poder absoluto. Y ese poder corrompe. Ahora hablemos del amor, o de lo que Roberto llamaba amor. En 1968, Roberto Gómez Bolaños estaba casado con Graciela Fernández, madre de sus 6 hijos. Era un matrimonio católico, sólido en apariencia, respetado públicamente. Pero en el set, sus ojos ya estaban puestos en otra persona, Florinda Mesa, una joven actriz 14 años menor que él. Lo que comenzó como un affair se convirtió en una relación clandestina que duró años. Mientras Graciela cuidaba a sus hijos y mantenía el hogar, Roberto vivía un romance oculto con quien se convertiría en Doña Florinda. Pero aquí viene lo verdaderamente oscuro. Según testimonios del elenco, Roberto no solo era infiel, era manipulador. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, reveló en su biografía: Roberto le decía a Florinda que Graciela no lo entendía, que era un matrimonio muerto. Pero nosotros veíamos cómo Graciela lo llamaba al set, preocupada, amorosa, y él le mentía. Durante casi 20 años, Roberto Gómez Bolaños mantuvo esta doble vida. Cuando finalmente abandonó a Graciela en 1989, sus hijos quedaron destrozados. Roberto Gómez Fernández, su hijo, tardó años en volver a hablarle. ¿Y Florinda, la supuesta gran amor de su vida, fue la única? Rumores nunca confirmados hablan de otros affairs, de acoso sutil a actrices jóvenes del elenco, de un hombre que confundía poder con permiso. Era 1978 y El Chavo del Ocho está en su cúspide. Es el programa más visto en la historia de Latinoamérica. Y Carlos Villagrán, Kiko, es el segundo personaje más amado. Pero Carlos cometió un pecado imperdonable a los ojos de Chespirito. Quiso brillar con luz propia. Carlos Villagrán pidió un aumento. Pidió mejores condiciones. Y lo más audaz, propuso hacer un programa derivado de Kiko. La respuesta de Roberto fue glacial: si te vas, te destruyo. Y cumplió su promesa. Cuando Carlos renunció al programa en 1978, Roberto Gómez Bolaños no solo lo eliminó del elenco, lo borró de la existencia. Ordenó que los episodios donde Kiko aparecía no se retransmitieran. Creó nuevos personajes para reemplazarlo. Y lo más cruel, usó todo su poder legal para impedir que Villagrán usara cualquier característica de Kiko. ¿Resultado? Carlos Villagrán intentó crear personajes similares: Federico, Cocolito, Bombolo, todos fracasos miserables. ¿Por qué? Porque Roberto lo persiguió legalmente por décadas. Cada vez que Carlos intentaba levantar cabeza, aparecían las demandas de Chespirito.
En una entrevista de 2012, con lágrimas en los ojos, Carlos confesó: "Me destruyó. No solo profesionalmente, emocionalmente. Me quitó mi personaje, mi sustento, mi dignidad. Y lo peor es que el público me culpó a mí por traicionar al chavo". Pero Carlos no fue el único. María Antonieta de las Nieves era la Chilindrina. Más que interpretarla, la era. Con solo 8 años siendo adulta encarnando a una niña, creó uno de los personajes más icónicos de la televisión. Pero en 1978, casi simultáneamente con Villagrán, ella también decidió irse. ¿La razón oficial? Diferencias creativas. ¿La razón real? Abuso laboral y control obsesivo. María Antonieta reveló en su libro Hace 1 minuto 60 segundos que trabajaban hasta 16 horas diarias, sin contratos formales durante años, con salarios que no reflejaban el éxito del programa y bajo constante amenaza. Si no te gusta, hay 1000 esperando tu lugar. Pero lo más doloroso no fue irse, fue intentar volver. En 1981, María Antonieta pidió regresar. Estaba en quiebra, su carrera individual había fracasado, extrañaba el programa. Roberto le puso condiciones humillantes: menos dinero que antes, menos tiempo en pantalla, y la más cruel, públicamente pedir perdón por haberse ido. María Antonieta, tragándose el orgullo, aceptó. Regresó, pero nunca fue lo mismo. Roberto se aseguró de que la Chilindrina fuera opacada por otros personajes, que su importancia en el programa disminuyera gradualmente. Hasta que en 1995, cuando el programa terminó, la Chilindrina había pasado de ser protagonista a ser casi una extra. Y cuando María Antonieta intentó explotar comercialmente a la Chilindrina después, Roberto la demandó. Otra vez. Décadas de batallas legales. Una anciana actriz perseguida por querer usar el personaje que ella misma había ayudado a crear. Pero aquí surge una pregunta inevitable. ¿Por qué tantos del elenco permanecieron en silencio durante décadas? La respuesta es tan simple como terrible: miedo y dinero. Rubén Aguirre, el querido profesor Girafales, jamás criticó públicamente a Chespirito en vida, pero su familia reveló después de su muerte que había firmado acuerdos de confidencialidad. Edgar Vivar, el señor Barriga, admitió en 2020: había cláusulas. Si hablabas mal del programa o de Roberto, perdías cualquier derecho a retransmisiones, a regalías futuras, a todo. Roberto Gómez Bolaños construyó un sistema perfecto de control. Legalmente era intocable. Económicamente tenía el poder. Y culturalmente, el público lo adoraba tanto que cualquiera que lo criticara era visto como un traidor. Incluso después de su muerte en 2014, el control continúa. Florinda Mesa, ahora dueña del legado, ha continuado las batallas legales contra los actores que intentan usar sus personajes. Carlos Villagrán, a sus 79 años, sigue sin poder ser Kiko. María Antonieta, con 73, sigue peleando en cortes por la Chilindrina. El hombre que nos enseñó sobre amistad, sobre solidaridad, sobre ayudar al prójimo, construyó un imperio sobre la explotación de sus amigos. En 2020, en medio del movimiento mundial por la justicia social, algo impensable sucedió. Varios países retiraron El Chavo del Ocho de la televisión por considerarlo racista y clasista. ¿Era exagerado? Quizás. Pero obligó al mundo a ver lo que siempre estuvo ahí. Un programa donde se normaliza golpear niños a través de coscorrones, burlarse de la pobreza del Chavo, el clasismo que tenía doña Florinda y el señor Barriga contra don Ramón, la gordofobia de los niños contra el señor Barriga. ¿Reflejaba esto la mentalidad de Roberto Gómez Bolaños? Sus propios hijos admitieron que era un hombre de otra época, conservador, machista en lo privado, obsesionado con el control. Ramiro Gómez Kemp, su nieto, escribió en Twitter en 2016: mi abuelo era un genio creativo, pero también un hombre difícil, rencoroso, incapaz de perdonar traiciones reales o imaginarias. Y aquí está la tragedia final. Roberto Gómez Bolaños murió en 2014, pero no en paz. Alejado de varios de sus hijos, en guerra legal con antiguos compañeros, obsesionado con proteger su legado hasta el último momento.
Su funeral fue masivo, millones lloraron. Pero en un rincón discreto del velorio, Carlos Villagrán y María Antonieta se abrazaban, no en celebración de la vida de Roberto, sino en silencioso reconocimiento de su dolor compartido. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? ¿Dejamos de ver El Chavo? ¿Cancelamos la memoria de Chespirito? ¿Quemamos nuestros recuerdos de infancia? No necesariamente. Pero sí debemos hacer algo muy importante: separar la obra del artista. Es posible agradecer las risas que nos dio, reconocer su genio creativo y simultáneamente decir: lo que le hiciste a tus compañeros estuvo mal. Es posible amar a El Chavo del Ocho y solidarizarnos con Carlos Villagrán. Es posible reírnos con la Chilindrina y luchar porque María Antonieta tenga los derechos que merece. Es posible reconocer el talento y señalar el abuso. Roberto Gómez Bolaños no fue solo un genio ni solo un villano. Fue un ser humano complejo, brillante y profundamente defectuoso. Construyó alegría sobre dolor. Creó risas mientras causaba lágrimas. Nos dio personajes inmortales mientras destruía a las personas que les dieron vida. Y quizás, la lección final que nos deja Chespirito no es la que pretendía enseñar. La lección es esta: ningún talento, ningún genio, ningún legado justifica la crueldad humana. Que podemos admirar lo que alguien creó, sin canonizar quién fue. Y que las víctimas del éxito de otros también merecen ser escuchadas. Incluso cuando esas víctimas usaban pelucas de colores y nos hacían reír. Esta ha sido una investigación sobre el lado oscuro de Chespirito. ¿Fue difícil de hacer? Absolutamente. ¿Era necesario? Creemos que sí, porque la verdad, incluso cuando duele, siempre merece ser contada. Gracias por escuchar. Y recuerda, fue sin querer queriendo, pero sí dolió. Sígueme para más contenido. Yo soy Don Frix y este es mi canal.